Somos Daniel, Julieta y Martín. Bienvenidos a nuestro podcast llamado Historias de un Cuidador. Y estamos aquí con Martín para la intro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast de Historias de un Cuidador. Pues ante todo, bienvenidos y muchas gracias por el apoyo que hemos recibido del primer episodio. Ha sido genial sentir y ver algunas palabras que nos animan a seguir contando historias, estas historias de un cuidador. Entonces, pues nada, amor, ¿de qué va el de hoy? Bueno, hoy traemos un tema chévere porque siento que muy pocas parejas hablan de esto y nosotros hemos sabido sobrellevarlo y hemos hablado de este tema muchas veces en un principio y queremos contarlo porque en el episodio anterior, para el que cree todo es posible, mencionábamos algo sobre nuestra relación, sobre cómo en el momento en que Dios nos dio el tratamiento, el milagro del tratamiento para nuestro hijo, también nos dio un segundo milagro que fue la restauración de nuestro matrimonio y de nuestro hogar, porque estábamos pasando por momentos muy difíciles. Sí. Entonces hoy queremos continuar con esto, queremos contarles todo este proceso porque a veces es fácil ver lo bonito, pero también hubo un proceso detrás en el cual trabajamos, en el cual hicimos, ¿cierto? Porque fue difícil, fueron años bastante complejos, pero Dios fue el que nos ayudó a salir de eso y el que nos dio y el que arregló nuestro matrimonio y todo esto, ¿no? Porque, bueno, les voy a contar un poco acerca de cómo iniciamos nosotros. Pues nuestra relación no llevaba mucho tiempo y llevamos apenas como 6-7 meses saliendo y yo lo dejo a él. Yo lo dejo y sorpresivamente al mes llegó embarazada y era de él. Entonces, ¿Quién llegó embarazada, yo? Yo. Ah, es que sentí una tilde ahí, llegó embarazada. ¿Cómo así? De él, Ana, de ti. Llegó embarazada. Sí, ¿te acuerdas que llegué? Sí. Te conté llorando, me di cuenta en la universidad que estaba embarazada Sí. y bueno, fue un proceso bastante complejo. Pero cuando llega Martín nuestras vidas como que nos da una esperanza, un motivo, nos llenamos de ilusión, de mucha felicidad. Empezamos a organizarnos financieramente para recibir a Martín y bueno, no todo esto es como parece. Luego hubo una complicación, de ese tema les vamos a hablar mucho más adelante, pero una complicación, esto hace que Martín nazca prematuro, un proceso y en el cual en ese proceso pues decidimos irnos a vivir juntos porque pues el apoyo que necesitábamos mutuamente era el que necesitábamos. Entonces no... Listo. Bueno, ya con la intro creo que Sí, yo creo que con esta intro sí. Así charlemos de ese tema que yo creo que a muchas personas les va a interesar, sobre todo que algunos están empezando con, pues, hablando de un cuidador, ¿no? Teniendo un hijo con alguna condición que complica un poco los temas y pone los nervios de punta. Sí, recuerdo cuando llegaste con la noticia. Pero yo estaba, la verdad, creo que lo notaste muy tranquilo, no entré en pánico. Creo que yo siempre te lo he dicho a ti, Martín me escogió y llegó el momento en donde me dijo, usted va a ser mi papá y nada que hacer. ¿Te acuerdas cuando nació ahí en la incubadora era idéntico? Es que yo dije, mejor dicho. Sí. Era una copia de él. Sí, llevaba escogiéndome ya Martín hace mucho. Y bien sea pues lo que uno esperaba de lo normal, tener un hijo, cuando llega Martín pues no esperábamos para nada, por lo menos yo tampoco me lo preví ni por las curvas. Una vuelta de 360 grados. Claro, y que iba a ser una montaña rusa tremenda. Mucha. No Pues sabíamos, no sabíamos que iba a ser así, pero yo nos creo que nadie montaron. lo sabe. Creo que nadie en la vida va a saberlo, o sea, no se pasa por la cabeza ni por un segundo, porque digamos, cualquier persona puede decir prepárate para, pero lo que uno se prepara era que las vitaminas, que los controles, Sí. y bueno, todo se va remontando a cuando empezaron a notar algo atípico en ti y llegamos a un examen
poco pasados de tiempo Mucho. por culpa de que no se dio la cita en la hora, en el momento que era. No, y más que el médico no la envió prioritaria Sí, y pero él, ahí uno no sabía de nada, o sea, sí, no. literalmente no hay ni idea de que iba nada, pues estábamos en ceros en absolutamente todo. Y por eso nos interesa mucho que la gente sepa, que la Sí, gente sepa cómo este rollo. Entonces cuando te mandaron ese control, que es un Doppler, que donde uno supiera un Doppler es algo urgente porque es un examen muy detallado de venas y arterias, sí, de de cómo está el niño. placenta y ese Y tipo cuando de te cosas. mandan eso, o te lo envían, perdón, es porque hay algo por ahí que no suena muy bien al doctor, entonces tiene que ser prioritaria. Bueno, cuando te dan la noticia y todo el tema de Nace Martín, y pues ya muchos de los que nos escuchan saben la historia, pues empieza el rollo de pareja en que primero la complicación de Martín genera citas, gastos, doctores, ánimos de los doctores que uno se traga, que le dice el doctor a uno, mira, tu hijo nunca va a hacer nada, eso golpea durísimo. Mucho, es más, yo creo que el proceso de empezar a recibir malas noticias en pareja es un apoyo de cierta forma, pero también es un proceso en el cual cada quien lo toma por un lado, ¿sí? Y muchos doctores nos dijeron muchas cosas, ¿te acuerdas? Pero creo que en este proceso, cuando estábamos en UCI con Martín y empiezan a decirnos tantas cosas, que yo recuerdo una vez que llegué a la casa, que llegamos juntos porque tú me recogías, de, del, salías del trabajo y me recogías en la moto y llegamos a la casa juntos Y que Martín estaba en y que UCI. Martín se quedaba en UCI y Ya. llegué a un momento donde me desplomé y lloré y decía como ya no puedo más, no puedo soportarlo allá, no puedo soportar dejarlo allá con esas personas, con esa zozobra, porque sí tuvimos miedo y mucho, aunque no parezca, lo tuvimos, fueron momentos duros, pero eh, el hecho de que yo llorara y tú solo me abrazaras sin cuestionar nada, sin decir nada, creo que eso fue una parte de apoyo, o sea, de como que parejas empezamos a ver que las cosas no nos iban afectando como igual y cada quien iba tomándola por su lado. Pero hay que resaltar que yo no tenía idea de nada. Ujú, sí, Digamos que si yo te abrazaba porque no sabía qué decir, la verdad ni idea, esa es la verdad. yo haciéndolo de romántico y él. Pero es la verdad, digamos que cuando te cogen con una noticia que vas a ser papá a los 27, bien, pues uno dice, ahí maduraremos en el camino. Pero cuando dices que vas a ser papá a un niño que está en UCI y que va a venir tantas emociones al instante y que tu esposa va a necesitar un apoyo de una persona mucho más madura, da duro, da muy duro porque pues tú no sabes No he qué madurado hacer. aún. Aún estamos madurando a los 33 ya. Entonces Pensé que venías. es difícil, o sea, es difícil tú controlar tus emociones, darle un apoyo a tu pareja y tras de eso darle un apoyo a tu hijo que está en una UCI. Entonces, si digamos se ponen en mi posición, Sí, en ese momento fue avasallador tantas ideas que venían a mi mente. Entonces uno no sabía cómo controlar, sino que uno entraba en un momento donde entraba en modo automático. Incluso lo que tú muchas veces me peleabas, que bueno, después de que pasó lo de Martín, que salió dos y demás, yo aún así no te apoyaba mucho con Martín. mm, Yo llegaba del sí. trabajo, me ponía a jugar, literal, me sentaba en videojuego y no tenía, es como si mejor dicho no hubiera madurado jamás y siguiera en mi etapa de 15 años. Como si no Sí, la hubieras verdad me da mucha entendido, vergüenza sí, sí. decirlo, pero Sí, sí, era verdad, eso era. era agotador porque tener a Martín, luego llevar las citas médicas, luego llevar la terapia con una bala de oxígeno que era con él, era como tener otro bebé, era una cosa gigante y pesaba muchísimo. Y yo no es que sea muy grande, la verdad. Y llegaba a la casa a lidiar con él, con todo lo que me han dicho los médicos en el día, bueno, era un montón de bombas todo el tiempo así, pa, pero y yo lo único que esperaba era que él llegara a casa y me dijera, ven, te ayudo con el niño, y no, él literal llegaba y me decía, hola, y se sentaba y yo quedaba, ¿qué? Sí, muchas veces. Y tenía un problema y era que a veces me trato de poner los zapatos de la otra persona, de tratar de entender y decir, no, ok, viene cansado, no, ok, viene tal cosa, y me guardaba mucho las cosas. Entonces me lo guardaba, me lo guardaba, me lo guardaba.
pero tal vez también por miedo y madurez tampoco como que le decía a él, oye, ven tal y tal, sino que ya a los meses explotaba porque ya el estrés, el cansancio, el insomnio por no dormir bien, todo lo de los médicos, ya llegaba a un punto donde estallaba y donde lo hería, te hería muchísimo, o sea, realmente Creo que sí, era, pues, no es que estemos orgullosos de eso, pero creo que no, era mutuo el tema de que pues tú explotabas, yo explotaba y como que toda esa energía que se contenía durante a veces meses o semanas, por no decir meses tampoco, y explotar de esas semanas en 5 minutos era condensar una bomba casi que atómica. sí, Yo creo que después de que pasaron muchos momentos de unas explosiones que literalmente eran horribles. No sé en qué momento, yo me pongo a pensar en qué momento reflexionamos. Yo creo que tú te empezaste a acercar mucho a Dios, obviamente con el tema de la iglesia, pero antes de eso tú no ibas tanto a iglesia. no. Entonces, ¿cómo fue que esas primeras etapas las fuimos como puliendo o superando? ¿O fue por el pleno hecho de que me hayan despedido en una de las empresas? Y que literalmente me despidieron y como que ni siquiera nos dejó decir, ven, hablemos, arreglemos, sino que ese hecho catalizó el que de alguna manera nos arregláramos o que fuéramos Mucho, puliéndonos. no, igual, esa, que creo que lo hablamos, pero seguíamos en la misma tónica, yo por mi lado, pero digamos, y tú por tu lado, pero digamos que sí, siempre traté de que te involucraras como papá, siempre quería que él ejerciera su paternidad, y yo decía, esto no es solo de mí, yo no lo hice sola, y creo que él también debe ayudar, él también debe cambiar un pañal, él también debe bañarlo, él también debe cuidarlo, él también se puede quedar con él y yo salir 1 o 2 horas y volver, y este proceso fue ayudándonos de cierta forma porque eres muy receptivo y a pesar de que hay que decirte varias veces, pero llegas a un punto como, ok, Pero en sí, ese momento estaba realmente cerrado. sí estaba cerrado, pero digamos que habían muchas otras cosas que pues para mí era como, sabes que esto pasa a un segundo plano, hay muchas cosas, Martín estaba pasando por una situación donde yo decía esto es más importante que cualquier otra cosa, pero fueron casi Que tres también fue años, contraproducente en sí, el tiempo, porque digamos que tú digas, es más importante cuidar a mi hijo, que es importante, sí, pero superponerlo o sobreponerlo a tu relación también es complejo, claro, también es contraproducente, porque en sí, últimas tú dices, descuido mi relación de pareja, que es la piedra angular, por así decirlo, de un de niño, sí, criar un niño, de un hijo, de que un hijo crezca en una familia sólida. Yo creo que, de hecho, yo apuesto por esa teoría porque pues esos 2, 3 años fueron muy, muy rápidos. Y yo apuesto por la teoría de que el hecho de que me hayan despedido y que hayan pasado tantas cosas después de eso, nos fue uniendo. O nos fue sí, como haciendo recapacitar y olvidarnos de esa rencilla que teníamos, de la discusión, de la pelea, pasar al segundo plano donde nos apoyábamos y nos decíamos tenemos que arreglar, tenemos que solucionar, tenemos que buscar, tenemos que ir aquí y allá. Pero aún así, a lo que hoy es, cuando tú no solucionas, sino que lo mandas a un segundo plano y dejas sí, que el caos del día tome el protagonismo, pero eso que haya guardado, aún así volvió a aparecer. claro. De hecho, volvió a aparecer cuando nos independizamos otras en el apartamento pequeño. Volvió a aparecer algunos escenarios de discusión, de rencilla, Pero eso de ya esas fue energías. por la pandemia, porque obviamente era un espacio donde era más fácil que yo estuviera trabajando, yo encargándome de las cosas de la casa y del niño y de todo su proceso, porque generalmente tú nunca te interesabas en las citas médicas, yo era la que organizaba todo, yo era la que tenía que hacer todo y tú eras en tu mundo y tú, ¿sí? Pero creo que empezó cuando obviamente quedamos en quiebra porque llegó un momento en nuestras vidas y por las malas decisiones y por todo el proceso que estábamos pasando como pareja que todo tiene que fluir y si no fluye todo va para el piso y fue muy cierto porque digamos que tú eras muy orgulloso y eras muy tenías un carácter bastante fuerte y Dios te dijo no espérate necesito bajarte porque tú no entiendes el proceso en el que estás pasando sino antes por ejemplo a mí no me da pena pedir o hacer cosas por mi hijo porque las necesitaba a ti sí era como, uy, no, espere, porque tengo que hacer esto. O ir a pedir ayuda para ti no era, para mí sí era fácil y sencillo decirlo, pero para ti no. Entonces creo que fue en ese momento donde entramos en quiebra y le pedimos ayuda a mi hermana, ay, perdón, de que por favor nos ayudara porque ya no tenía con qué llevar a Martina a terapias para un transporte. Y,
y literal todas las puertas se nos empiezan a cerrar, todos, hay mucha gente que se aleja de nosotros, hay muchas cosas, pero era por lo mismo que estábamos viviendo, o sea, era por el proceso de que todos estamos ariscos Eso se proyectara, ¿no? todo el tiempo, sí, hasta que mi hermana mayor nos abre las puertas y en ese momento yo empiezo a trabajar, tú te empiezas a dar cuenta del proceso en el que estamos, toda la carga que tenía, todo lo que tenía que hacer y ahí entendió cuál era mi proceso. Ahí entendiste, sí, uy, sí, le toca duro. Pero también entendí yo que era muy difícil mantener los gastos de la casa, que yo trabajaba pero no ganaba lo suficiente para podernos ir. Y eso es muy bonito, eso es Claro. muy bonito porque, como tú decías, tenía ese egocentrismo al 2000 donde yo podía solo cuando... Yo siempre digo que eso fue una lección de Dios, que Dios dice, bueno, Grande. te tengo que enseñar y esta lección va a costar, No me te va a agrada, doler, sí. No me agrada verte así, pero pero tienes que vivirla. sí, Y la lección no fue nada más ni nada menos que, pues, como ya venían escuchando, quedarme sin empleo de un día para otro, porque literalmente estaba trabajando un lunes y me dijeron va hasta el jueves. No tenía ahorros, no tenía cesantías porque ya todos mis cesantías lo había gastado en hospitalización, en todos esos gastos. en gastos, Entonces tenía lo del salario. Entonces literalmente nos tocó de ahí para allá difícil. Tú encontraste trabajo y pues para no ser redundante lo que ya contaste es como, en resumidas cuentas, como que cambiamos de roles. sí. O sea, literalmente fue un switch ahí de roles. O por 15 días nada más, pero sí. No, fue 15 Sí. días nomás. Yo lo sentí como meses, Dios No. mío. Fue literal de Sí, que no. yo era el que cogía a Martín, lo alistaba, lo arreglaba, lo llevaba a las terapias, lo devolvía. Y en el trayecto yo decía, güey madre, qué difícil es esto. Qué difícil es lo que viviste. Qué complicado es tener que esperar una terapia. Qué complicado es tener que arreglar a Martín, tener que cargarlo, tener que llevarlo, tener que pasarlo, tener que estar pendiente de las citas. Qué complicado es. Y qué desgastante. Y eso que yo en ese momento solo lo llevaba en coche, unas 10, 15 cuadras. Y yo me ponía a imaginar cómo serías tú en Transmilenio, Ah, en sí, el porque me oxígeno, tocó cargando al por niño. varios años. Yo dije, wow. Y yo Sí, dije, Dios, gracias por la lección. Qué juetazo. Qué sí. juetazo, porque fue un Un juetazo de 3 cachetadón ahí. meses. De 3 meses durísimo, durísimo, pero que aprendí. Sí, Yo creo que maduré. sí, De sí. manera Esa expresa fue. y por eso te digo que ahí fue como el punto de quiebre Ahí fue el donde antes y el después. De ahí no volviste a ahí donde hacer el mismo. sabes como que alcanzas a imaginar el propósito de Dios en tu vida que te dice simplemente él hubiera querido que nosotros termináramos o que nos separáramos, él hubiera dejado que siguiera la situación como iba antes de mi desempleo, iba para allá, para el traste. Obviamente, en adelante tuvimos más sub y bajas y demás, pero yo creo que ese fue el punto de quiebre para que todo nuestro pensamiento cambiara y tú comprendieras de alguna manera también mi estrés, Sí. ¿no? Sí, sí, porque a veces uno como mujer se centra mucho, es que yo, y yo soy la que estoy pasando, y es que yo, no, ellos también hacen su duelo, y yo lo entendí, mucho tiempo después entendí que también estabas haciendo un duelo por lo que nos había pasado, también tenía muchas cargas, estrés, la economía, el estar ahí pendiente, el estar diciendo no me alcanza para esto, pero yo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, los gastos, las citas de Martín eran muy costosas, bueno, había mucho proceso, pero lo importante eso fue que, bueno, creo que en ese momento yo te dije, oye, llevamos casi 2 años y nunca habíamos vuelto a salir juntos, solos. Eso fue algo que a mí me sentó y me dijo, uff, ¿en dónde están? Cuidado porque le están dando prioridad a una cosa y su relación que... Y me di cuenta porque llevamos casi 2 años, Martín ya había cumplido 2 años, y dije, no hemos salido solos, O sea, llevamos 2 años sin salir. sin salir, o sea, literal, vivíamos como el día nos llevara y dije como, ok, eso debe cambiar, pero digamos que a mí me costaba mucho porque me costaba mucho dejar a Martín al cuidado de alguien más por todo el proceso que hemos pasado, pero dije no, lo necesitamos, él lo necesita, él necesita descansar de mí, de él y necesita compartir con otras personas y yo quiero que él sea una persona independiente, o sea, hay que hacerlo, es el proceso de todo niño que hace normal, pero pues a uno le cuesta más como papá, como por todo el proceso que ha pasado, a uno le cuesta mucho despegarse de ellos. Yo lo único que resaltaba es que Martín tenía que quedar al cuidado de una persona de nuestra entera y superior confianza. Sí, Porque una veces dice confío en tal, pero pues no es una persona tan allegada. Entonces yo decía, tiene que ser de nuestra suprema confianza.
para irnos tranquilos y para saber que pues Martín está en buenas manos, porque igual el Martín era chiquito y para no estresarnos y Sí, preocuparnos. sí. Aún así, las primeras veces que tú tuviste la iniciativa, sí fue difícil, Mucho. pero Porque centrando, salíamos y bueno, ¿qué hacemos? No, pues vámonos, tomamos una cerveza. Ok, pasaba media hora y yo vámonos, ya vámonos, vámonos, el niño va, sí, al ya, ya. principio fue más Era difícil. así, me costaba y así empezamos a subir un poquito de nivel, pero me costaba mucho, o sea, realmente sí era difícil. Y, y sí, papá, sí, su esposa es normal, a uno le cuesta mucho ese proceso. Pero centrándonos como en el cuide de este episodio, es crucial no dejar en un segundo plano lo que es la pareja, pese a la Sí, situación, porque la situación nos lleva a ser muy neurálgicos, muy neuróticos más bien. Y si tú dejas que el día a día o el caos te complique o te se ocupe consuma. tu mente, y dejas a tu pareja en un segundo lugar, literalmente es algo que cuando vayas a voltear a mirar puede que no esté como lo dejaste, Sí, que todo o evoluciona para bien para o mal. evoluciona para mal. Otra de las cosas que yo creo que quiero que hablemos y es la comunicación. Nosotros no teníamos una comunicación para nada fluida, ni siquiera yo podría decir que podríamos hablar de una Nada, comunicación, no. por lo que tú decías, uno se guardaba cosas, de los 3 meses explotaba y cuando uno explota dice cosas que no debe. ¿Cómo llegamos a ese tema de pensar en comunicarnos mejor? O sea, ¿cuál fue como ese punto de decir, uff, venga, arreglemos esto? Pues fue en ese momento cuando decidimos como que si lo intentáramos una vez más porque por mi cabeza, y no lo voy a negar, muchas veces pasó el hecho de dejarte, de decir no quiero esto más, estoy cansada, Sí, ya me lo habías creo que contado. estoy criando a un Como niño. por si lo piensas, no es que me lo esté diciendo y yo me estoy sorprendiendo, no, ya de esto habíamos hablado Sí, antes, mucho tiempo aquí pues. enteramente ya sabemos qué pasó Sí, sí. entre los dos, entonces no hay problema por eso. Pero estaba en un trance donde decía no puedo seguir criando a alguien más cuando estoy criando y pasando por otra situación difícil con mi hijo y pero llegamos a un punto donde yo te decía te voy a dejar y tú sí, sí, yo voy a cambiar y voy a hacerlo y creo que pasó como 3 veces hasta que llegué un día y dije no más, realmente busqué mucha ayuda a Dios y le dije Señor, yo con esto no puedo, realmente si tú no lo cambias yo lo voy a dejar porque me está costando, me está doliendo, me está lastimando. Eh, Está lastimando a mi hijo también porque o sea, realmente en su mundo vivía él y el niño pasaba a un tercer plano y yo le decía juega con el niño, pasa el tiempo con el niño, oye al niño y hasta que llegamos a un punto que es cuando Dios nos da el tratamiento y entonces como que es que es muy curioso porque justo estos días antes, 2 días antes Ujú. habíamos hablado de que literal ya nos íbamos a separar, íbamos a dejar nuestras cosas así porque no funcionaba, porque no fluía y porque no, nuestra relación estaba muy, muy, muy muerta, porque a pesar de que intentamos salir muchas veces, intentamos hablarlo, volvíamos a caer en lo mismo y era porque simplemente no habíamos dejado que Dios entrara en nuestra vida como pareja. Entonces yo empiezo a buscar de Dios y a decirle y a orar y yo le digo Señor, si tú no lo cambias yo lo voy a dejar, o sea realmente no puedo con esto y no puedo, pero luego Dios nos da el tratamiento, pasa ese lapso de la emoción de todo ese tiempo y se nos olvida lo que habíamos dicho el uno al otro, dejar de separarnos, él nunca se fue de la casa. Ay, él armó un alboroto, yo me acuerdo que fue de los amigos y dijo, me voy a separar y me esposa. Y yo, ¿qué es este show? O sea, yo realmente lo dije como que espero que siente cabeza y esta vez me diga, sí, de verdad lo voy a intentar. Y no, él me dice, ok, iba a ir a decir a los amigos que le den posada, y yo que iba a pedir consejo allá a los amigos. Y yo que como, ¿qué? Bueno, En ok, vez de ir a pedir consejo a quien debería no pedir consejo, a ¿no? quien sí, y entonces yo le dije, bueno, señor, yo sé que él acaba de decir algo, pero yo sé que tú lo vas a transformar, tú lo vas a cambiar. Obvio, no te quería dejar porque eres mi esposo, yo te amo, obviamente, y eres el papá de mi hijo, ¿cómo va a querer que mi hijo crezca sin papá? O sea, eso no lo quería jamás, pero lo dije fue en ese sentido, y tú lo tomaste de otro, entonces Fue como que yo, extremista. uy, wow, me dolió mucho, pero luego dije, Señor, tú haces las cosas perfectas, y justo en ese momento pasa lo del Tratamiento. milagro, por eso decimos que también nos dio un segundo milagro que fue la restauración de nuestro hogar, porque
se nos olvida todo lo que hemos dicho y ya empezamos como a hablarnos, como mira, esto no me agrada, esto me desagrada, como que hablemos las cosas, como que empezamos ya a conversar no más de nuestro hijo, sino las cosas, de cómo te sientes, cómo estás, cómo te fue en el trabajo, mira que me pasó esto, empiezo ya a aconsejarte tú a mí y me dices, haz esto, Algo que hagamos habíamos dejado esto. de lado tremendamente. Mucho lo habíamos dejado y fueron casi 3 años en ese mismo proceso donde no habíamos tomado como la iniciativa, pero creo que lo más importante es que dejamos entrar a Dios en nuestra relación Mm. y como que yo dije, Señor, toma el control, porque realmente si lo hacemos nosotros dos, en nuestras fuerzas esto nunca se va a arreglar. Y, y empezamos a hablar de todo, empezamos a hablar de cosas como que ya empezamos a salir un poco más los dos. Y empezamos a descubrir otras. Sí, Por ejemplo, el hecho de que cuando uno habla, empieza a expresarse y resulta que yo estaba en duelo. sí, Y no lo sabía. Psicológicamente no lo sabía. O sea, estaba como en un estatus reprimido, pasivo, quieto, estático, dejando que la vida me llevara. Cuando empezamos a hablar, tú me dijiste, no sé, tú investigaste, averiguaste, hablaste con psicólogas, perdón, y todo eso. Tú me dijiste, es que tú estás en duelo sí, también y tienes tienes un duelo y me que hablas. empezar a dejarlo ir o en verdad que duela, como dicen por ahí, pero que ya pase. Cuando yo caigo en cuenta de eso, empiezo a ver el cuadro desde lejos, empiezo a alejar del cuadro y empiezo como cuando está el rollo de cuando se desdobla alguien y se ve a sí mismo allá a la distancia y claro, veo una persona que no es de mi agrado, que tiene una energía pesada todo el tiempo, que está tenso todo el tiempo, que incluso contigo no te expresaba amor. No, Con Martín obviamente yo lo amo eternamente, pero no era ese papá tan cálido y cercano y de jugar. Y dije, wow, ahí eso es caer en cuenta de donde uno sí, está parado. Cuando miro eso digo, wow, esto no tiene que seguir siendo así. Esto tiene que sí o sí cambiar, porque no es así. Y ahí fue donde empezamos de alguna manera empezar a ir más frecuentemente, no tanto, pero sí frecuentemente a la iglesia, empezamos a acercarnos a la palabra, a escuchar consejo, a escuchar qué debíamos hacer para nuestras vidas, para restaurarnos, para seguir el camino correcto. Me acuerdo que cuando empezamos a acercarnos más a Hechos, que es nuestra iglesia, empiezo a escuchar palabras que me empiezan a llenar, que me empiezan a enviar un mensaje muy contundente, es decir, literalmente te dicen como, no es que te digan, leen la palabra y en la palabra tú entiendes su mensaje propiamente, como que tienes que arreglar, que tienes que corregir, lo que tienes que trabajar. es Dios hablándote, diciéndote, porque a veces dice que el congregar no necesita una iglesia para tener a Dios. Sí, sí la necesitas porque muchas veces Dios te habla, muchas cosas ahí, muchas veces es una familia que está para apoyarte y darte buenos consejos. Es personas que tienen familias y que saben cómo orientarte y guiarte en Y que alguna han tenido la situación. experiencia en algún momento de Exactamente. alguna manera o similar o muy diferente, pero hay algo por ahí que ayuda a que te alimentes y Sí, que conozcas de cómo seguir el camino. Sin embargo, en muchas prédicas de Enoch sí empecé a descubrir muchas cosas y dije, wow, estoy muy solo, estoy como metido allá en esa cueva, aunque sí, aquí estoy de cuerpo presente, pero espiritualmente no estaba en una estaba, cueva. no estabas. Y dije, no, tengo que respirar, inhalar, exhalar y decir, y empezar a hablar con Dios. Y ahí fue donde empecé yo a pedirle a Dios, Dios, ayúdame, Dios, mira esto, lo que me pasa, Dios, 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 Dios. Y me acuerdo mucho una vez cuando Martín seguía enfermándose, Sí, que Martín, no sé, me acuerdo esa vez que tenía, pero me acuerdo incluso que tenía algo similar a una gripa, pero teníamos la sospecha de que fuese COVID, no tengo muy claro cuál fue el escenario, no lo recuerdo muy bien. Pero sí me acuerdo de haberme encerrado en el baño a llorar y decir, no más, no aguanto wow, más, wow. no puedo más, no puedo más con esto, o sea, literalmente no puedo más con esta situación. Entonces ahí cuando yo le dije, Dios, te entrego a mi hijo, te entrego a mi hijo que tú seas el que lo tenga en sus manos, que tú seas el que lo cuide, porque en mis fuerzas, tú me lo trataste mucho, en las fuerzas del hombre no se puede, muchas cosas que en fuerza de Dios. Y en mis fuerzas no puedo, y yo hasta aquí llego. O sea, en sentido de que con mis fuerzas, ¿no? Sí, Yo te lo dejo en tus manos y de ahí para allá, pues tú eres su papá, por así decirlo. Y yo me encargo de suplir lo humanamente posible.
Y me acuerdo que después de eso pasó un tiempo donde, bueno, Martín se recuperó, tomé un aire, como cuando tú dejas una carga pesadísima, no sé, muchos ladrillos se los pasas a alguien y ese alguien es mucho más fuerte que tú, lo llevas así relajado, entonces tú te sientes libre pero contento que estás llevando tu carga. O sea, no es como que tú le pasas a alguien la carga y te vas por allá desvirolado. No, le pasas la carga, Tú pero ese sabes que él te va grandote a se lleva ayudar. la carga y ves que la está cuidando y la está llevando. Sentía como ese fresco. Y ahí fue donde le dije, Dios, ayúdame, porque necesito mejorar empleo, porque estaba yendo 3 horas de transporte y demás. Dios me pone a prueba, pero sin salirme del tema. Ese Recuerdo es que otro cada una tema, de las, ese va sí, a ser otra. recuerdo que cada una de las Sí, decisiones yo las consultaba contigo. sí, Es así, es tan así el tema de que empezamos en una comunicación demasiado cercana. mucho. Que cada decisión, que cada pensamiento en el hecho de que voy a hacer, voy a mover esta ficha de ajedrez, hablaba contigo, lo consultaba contigo. Entonces la comunicación hizo un cambio brutal. Uno no puede menospreciar para nada en la comunicarse, No. al menos saludar, el cómo estás, porque puede generar un cambio tremendo, tremendo en una relación y más cuando detrás tienes una bolsa de ladrillos inmensa, que es todo el tema de los médicos, doctores y demás. Y cuando tú compartes esa carga, la poca que te deja Dios, porque tampoco te manda tan relajado, ¿no? Pues cuando la compartes con tu pareja en conversaciones, en comunicación, yo creo que sí son mucho más fáciles las cosas. Muchísimo más fácil. Sí, porque, o sea, em, hemos entendido en este proceso que somos los dos y que estamos creando un hijo que nos dio Dios, que es prestado, que obviamente es de Él, porque también hice mi proceso y también se lo entregué a Dios. Em, pero eso va a ser otro tema. Pero lo que quiero recalcar aquí es como em, pasamos a ser uno solo. Cuando tienes una pareja te vuelves uno solo y entonces no puedes tomar decisiones a la deriva porque puede que te afecten a ti o a tu hijo o pueden afectar a la otra persona sin darte cuenta. Y hemos en este camino, porque él tomó muchas decisiones solo antes y yo a él le decía, no me parece esto, esto no me agrada, esto no le siento buena energía, digámoslo así, en ese momento lo decía así. Pero en este momento a veces le digo, no sé, esto no es de Dios, esto no nos conviene, esto no. Y siempre voy y le pregunto a Dios, Señor, ¿estás de acuerdo con esto? Porque no sé, yo tal vez soy yo la que estoy poniendo la barrera, pero de pronto sí es así o no. Y de repente Dios te abre los ojos y te dice, oye, esto no va por tal lado, no es así, las cosas son así. Entonces, eh, es, es hablar y es decirle a la otra persona qué piensas. Creo que aquí estamos es para motivarnos el uno al otro, que era cosa que no hacíamos antes, pero que o ahora lo hacemos mucho. Y es decir, tú me consultas algo, yo te consulto algo, o tengo miedo en esto, o ¿qué te parece esto? Quiero hacer esto. Y es bonito ese apoyo porque, o sea, si estás con alguien es para impulsarte, para que cuando el uno cae el De otro acuerdo. lo levanta y así hacemos esto, o Y sea, pasó muchas veces el hecho que sí, yo cayera y cayera y cayera. y yo lo levantaba y lo levantaba y pero ahorita ya Ya se había pasamos vuelto el costumbre sí sí de caer y caer y caer. Y pero darse era duro. porque eras muy orgulloso entonces era te Sí, costaba pedir ayuda y te el costaba aceptar orgullo la ayuda lastimosamente lleva de lado ahí en la manito la terquedad y la ceguera y uno cree que tiene la razón, al creer que tiene la razón pues comete errores. sí sí pero también hay que ver el trasfondo de eso creo que a veces no soltamos cosas del pasado a veces venimos tan cargados del Y se trae pasado aquí al lugar. que se trae y no nos damos cuenta de ese proceso y lo que yo hablaba contigo es hay que soltar, hay que perdonar, hay que dejar ir porque a la única persona que se está afectando eres tú mismo con cosas que alguien más te hizo, pero que a la hora de la verdad el único que te estás cargando eres tú porque la otra persona continúa su vida y la ves y tú sigues con eso ahí cargando como si fuera una piedra y como veis suéltala porque ya, ¿para Sí, qué que lo evitas, cargas? por ejemplo, hablar con alguien o volver a tener contacto con alguien o acercarse a tener una conversación, tomarse un café con alguien porque no, simplemente se fue o estás en un momento difícil y esa persona no estuvo. Entonces resulta que cuando pasa eso empieza uno a llenarse esa bolsa o la maleta de cosas, de un peso ahí invisible pero que Sí, pesa. Entonces tú me insististe mucho en que la comunicación no solamente era en pareja, sino que resulta que uno también tiene que comunicarse con su pasado, o sea, sí, comunicarse con las personas que lo rodean, limpiar ese camino de esas piedras que uno a veces ve en el obstáculo y, perdón, que no las ve
pero que cuando uno menos se da cuenta se está tropezando o se la está metiendo al bolsillo, que es peor, y quedar una carga tremenda, tremenda ahí. Sí, entonces ese proceso sí hay que hacerlo. A nosotros nos sirvió mucho porque nosotros no venimos de hogares funcionales. Ujú. Nuestros papás fueron separados desde que somos niños y es aún más difícil ahí porque uno trae muchas cosas de atrás y no se da cuenta que las tiene y ahí está el problema, ¿no? El perdonar al papá, el cuestionar al papá y era muy fácil juzgar al papá, pero ahora que tú eres papá te das cuenta que son muchas cosas que y decir, oye, tú no eres nadie para juzgar. Pero creo que aquí el proceso fue que, bueno, en mi caso yo le oré mucho a Dios y le dije, enséñanos a ser buenos papás, porque la idea es ese proceso de guiarlo bien, de prepararlo para ti, de realmente hacer un adulto feliz y que no tenga tantas secuelas como las traíamos nosotros, de heridas que nos habían causado nuestros padres, pero también le pedía mucho a Dios, mucho discernimiento, mucha guía. Le dije, Señor, o sea, tú guíanos, ilumínanos cómo tenemos que hacerlo. Eh, por ejemplo, en nuestro caso no recibimos mucho amor y eso, claro, eso cuesta darlo, a veces uno cree que no, pero sí cuesta mucho darle amor a un hijo o expresarlo de forma natural cuando tú no lo has tenido, es que todo es un proceso. Y sobre todo que con Martín fue una dependencia al 1000%. O sea, Sí, Martín, más allá de lo que ya saben, generaba mucha dependencia en cada uno de los movimientos, en poner la camiseta. Pongo este ejemplo muy explícito para que entiendan un poco y es que mueva la pierna para poner el pañal, muévale la pierna otra vez para poner el zapato, para poner el pantalón, la camiseta, el brazo, uno tiene que alzarlo, era como levantarlo por vestir un la bebé de sincronía. juguete, Entonces sí, algo así, para que nos entienda. entonces eso, ese es el nivel de dependencia que llega a tener Martín de nosotros. Y ese es el nivel asimismo en proporciones de responsabilidad que Javier, uno sí. tenía con ellos. Entonces, uno venía de un pensamiento donde pues los padres literalmente te dan una independencia y hágale papá, corra. Chao. Sí, Váyase al colegio solo, véngase solo, en tu caso cuida a tus hermanos, etcétera. A cambiar ese chip donde, ojo, aquí ya las reglas de juego son diferentes. Aquí tu hijo no es que le vayas a decir, bueno, póngase la camiseta rápido, ¿no? Literalmente te toca a ti hacer tú eres todo el al que doscientos tiene que por hacerlo ciento rápido. Incluso tú eres el que tiene que entender y Sí, llegar a interpretar su lenguaje, interpretar cuando tiene hambre, cuando le duele la panza, que es complejo, es sumamente complejo. Entonces, esto, seguramente muchos de los papás que están viendo esto, que son cuidadores, se ponen en esta posición y ahí lo único que yo les puedo decir a aquellos que están apenas empezando es límpiense, eh, libérense de esos pasados. Por allá se cayó el gato, no pasó nada. O sea, ok. lo que yo les puedo decir es límpiense de su pasado porque ustedes si van muy cargados, esto que no quisiera llamarlo un peso, pero esta responsabilidad Se les va a quedar muy vuelve. pesada. Sí, Van a sentir como si sus manos pesaran kilos y toneladas. Entonces, límpiense de su pasado, libérense de ese pasado, hablen con Dios, acérquense a Él, pídanle esa liberación, perdonen, para que cuando ustedes tengan al frente esa gran responsabilidad lo hagan al 200% con el mayor amor del mundo, la mayor disposición, la sí. mayor fuerza y contundencia. Porque a veces llegó a pasar que uno sentía como ese, de hecho al principio, por eso era mi lejanía con Martín, porque sentía uno como esa falta de energía para llegar a cumplir con lo que él necesitaba. Entonces, aquellos cuidadores que nos escuchen, libérense, libérense. y Suelten, sí, creo que suelten, suelten, suelten mucho, perdonen, dejen perdonen. atrás ese No rencor. necesariamente tienen que pararse al frente de la persona y No, decir, no. perdóneme, vayan ante Dios y dígale, perdona a tal persona, y verán qué tan frescos se empiezan a sentir y verán cómo empiezan a ver hacia su familia y hacia su hijo, que es demandante, cómo verán que lo empiezan a ver más liviano, Todo verán el que proceso se vuelve más no pesa divertido, tanto. ves cosas más bonitas, todo empieza a fluir, te abren puertas. En nuestro proceso no, nos pasó así porque llegamos a un punto económico donde estábamos tan mal, o sea, nuestra relación con pareja estaba mal, económicamente estábamos mal, O sea, nuestro hijo no, estaba cuando mal de volteé a salud, o mirar me sea, dice más como abajo que, no se podía. o sea, ¿en qué momento llegamos aquí? ¿En qué momento todo esto pasó? ¿Sí?
pero cuando tú te aferras a Dios y dejas que Dios entre a tu vida, Él arregla todo, absolutamente todo, porque, o sea, Él vino y nos cambió, nos transformó, nos llenó de amor, nos motivó a hacer muchas cosas, nos puso sueños, metas que tal vez no teníamos, nos motivó a luchar por Martín, a hacerlo, porque para el que cree todo es posible. Y, y es bonito ver cómo Dios entró, restauró nuestro hogar. Es ver cómo nos levantó en cada una de nuestras áreas, porque nos levantó en el área financiera, en el área espiritual, en nuestro estado como pareja, en nuestro estado como papás, en nuestros proyectos personales. O sea, es que Él entró y arregló todo. O sea, Y realmente cuando lo dices hizo. que él entró, es cuando yo me acercaba a ti, por ejemplo, y decía, bueno, tiene que haber comunicación. Y yo llego y hablo contigo. Pero resulta que con el primero que tienes que tú decir, tengo que mejorar mi comunicación, es con Dios. Es con Dios, sí. Porque literalmente, ¿por qué lo digo? Porque cuando tú vas y te acercas a Dios y dices, mira, necesito arreglarme de alguna manera, corregir mi camino, ¿qué debo de hacer? Ayúdame, Él sí, es el que te va a guiar a cómo dirigirte a tu pareja, Él es el que te va a guiar a cómo dirigirte a tu hijo, a tus amigos. Es como al principio yo lo veía, yo tenía un muro gigante ante la iglesia, ante un Dios y demás, escudo grandísimo. a pese a lo que Martín ya había vivido y demás, pero Sí, eran sí. esas predisposiciones que uno trae de infancia y demás, y de la sociedad. Y cuando voy y le digo a Dios, listo, aquí me tienes, ya me casó, aquí estoy Me al frente pescó. tuyo, me pescó, estoy acá al frente tuyo, ¿qué debo hacer? Claro, empezó a decirme, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Y yo, bueno, señor, bueno, señor, bueno, señor. Y fue lección tras lección, y fue decir, no es solo comunicarte con tu esposa, es aprenderla a escuchar, es honrarla, es respetarla, es exaltarla. Todo ese rollo de que Sí, cuando a ti te sí. preguntan sobre tu esposa, tienes que exaltarla ante el mundo, porque es tu esposa, mejor dicho, es tu pilar. Obvio, es como un diamante prácticamente que nos decían, y lo creo, que tienes que mostrar al mundo y decir, mira este hermoso diamante que tengo acá, que es, mejor dicho, una dura, una tesa en todo lo que hace. Claro, él fue el que me empezó a enseñar eso, y cuando empecé a trabajar en eso y a manejar eso, vi, te vi diferente, te vi de otra manera, no te veía como una enemiga, como una garrancilla. Incluso llegaban momentos donde aún habían peleas por ahí muy pequeñas, esporádicas, que yo me acercaba y decía, wait, tienes que hablar, acuérdate que tenemos que hablar, comunicarnos, Sí. recuérdalo. Entonces siempre en todas las discusiones que pueden haber, hasta por Y unas van a pasar, sí. pequeñeces, No son. tiene que uno de los dos ser el que arregla la situación. No pueden los dos ponerse en la situación de que si una pelea, al otro no. No, sí. Póngase en el tema de no ser defensivo, ni siquiera ofensivo, pero tampoco pasivo. O sea, literalmente usted lo que tiene que hacer es responder lógicamente. Entonces, si usted llega a una discusión, llega a un punto de discusión donde no están de acuerdo en algo, o pasó algo que los desestabilizó, diga, bueno, esta vez yo voy a hacer que voy a... Pero siempre dígalo. Sí. Así usted en esa vez no sea el que lo arregla, diga, yo voy a ser el que voy a dar el paso para atrás. Y deje el orgullo. Agache la Y cabeza, sí. diga, bueno, arreglemos, pero hablemos, espérate, estás muy exaltada, ¿qué te pasó? Uy, no, no seas así. Oye, estás siendo grosera. Oye, estás siendo grosero. Da ese paso atrás y es santo remedio. O sea, esa vaina te arregla a Desármate, ti la sí. vida brutalmente porque como yo les decía ahorita, usted se mira de lejos en una relación conflictiva con un hijo que es demandante al 200%, entonces miras desde lejos y te dices, wow, esa energía la que yo quiero en mi casa, no, No. esa es la energía que honraría a Dios llega al momento. O sea, Dios llega, es como si tú invitaras a Jesús a tu casa, él entra y ve todo desordenado, cochino, sucio. Así está uno por dentro. Entonces uno dice, Así estábamos. tengo que arreglar, limpiar la casa, lavarla, limpiarla. Cosa que cuando llegue Jesús no me dé pena. Y que vaya a cualquier rincón de mi casa y no le dé pena y se hayan venido y vea todo en orden. Así no esté todo exactamente, perfectamente en orden porque somos seres humanos, pero en la mayormente Sí. posible. Entonces, tener un hijo, ser un cuidador, más allá de tener un hijo, ser un cuidador también es una gran responsabilidad, pero no es algo que tiene que hacernos olvidar de que somos pareja, de que vivimos muchas cosas, Ujú. pero como alguna vez nos quedó lección amar,
es una decisión, porque si Ujú. fuera por temas emocionales estaríamos como locos cada 15 días amándonos, Buscando a alguien. desamándonos y Ujú. llenando ese vacío. Sí, Amar es decidir y por eso decidimos amarnos, solidificar el hogar, casarnos, arreglar las cosas, las situaciones, para decir, bueno, mi hijo va a vivir en un hogar estable, en un hogar que merece vivir un ser humano, una persona. Una vez ve sí, eventos de padres donde hay violencia y otras cosas que uno dice, no es lo que un niño, y un niño no puede decidir, ¿no? Entonces decimos, bueno, como pareja tenemos que arreglar para que Martín, más allá de lo que está viviendo, no le pongamos más carga. Ya lo que está viviendo, pero ya como nosotros alivianémosle esa carga y entonces démosle un buen ambiente donde sí, pueda ser feliz. sí, es más porque eh, también es el hecho de pensar, ya ha pasado por muchas cosas desde que nació, como para tú brindarle un hogar desastroso, caótico, es eso, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, o sea, el niño ha pasado por muchas cosas, estuvo en una UCI, ha sido un valiente y un guerrero desde que nació y va a llegar a un hogar donde ni papá ni mamá se quieren mirar, donde todo el tiempo están así, donde eh, ninguno de los dos presta atención, hay muchas cosas importantes, uno lleva más la carga que otro, pero este también que lleva la carga se estresa y entonces mamás, Es suelten, un caos suelten, total. ayuden a aligerar la carga, ¿sí? No se dejen cargar con todo, simplemente siéntese y hablen. Yo sé que al principio de pronto va a ser un poco difícil, no lo va a negar que no, porque sí me No, pasó es muchas un caos veces completo. y muchas veces intenté hablarle y él siempre estaba a la defensiva, pero bueno, yo lo seguí intentando hasta que por fin, y luego a él también le pasó conmigo en algunos momentos, pero ahorita ya podemos salir, ahorita ya lo dejamos y súper bien, ya nos podemos ir todo un día y no Se queda con la abuela, ¿no? se queda con la abuela y ya no estábamos preocupados o estresados o en ese estrés en el que estábamos. Aprendimos a hablar mucho como pareja, aprendimos a en momentos, por ejemplo, este es un ejemplo que me nos pasó hace un poco de tiempo y era que yo siempre en las hospitalizaciones siempre me quedaba yo y era la que llevaba toda la carga de las hospitalizaciones y claro, eso es muy duro. Hasta que un día dije, no, O espérate. sea, cada vez que Martín se enfermaba y tocaba internarlo en el hospital, tú te quedabas. Sí, Y yo, bajo la excusa, pues que no es una excusa, en últimas es una responsabilidad que tenía que trabajar, pues no me quedaba. Hasta que literalmente tú dijiste una vez, no, dije, no, necesito ir a dormir. Yo también merezco descansar. ¿de acuerdo? Yo también merezco irme a bañar y volver después y estar, no va a pasar Más nada. allá de eso, tú dices, yo también merezco que en la noche yo pueda dormir en ese Sí. momento. Ujú. Porque lo que pasaba era que tú te quedabas en la noche, yo llegaba el otro día en la mañana, venías descansadas, dormías y yo me quedaba en la tarde y mañana con Martín. Pero no es lo mismo estar en la mañana tarde con Que en Martín la noche. que en la noche. Sí, la noche es caótica en un hospital. Y dejé que por primera vez él se quedara. Y claro que sí que me costó mucho, porque obviamente pues uno como mamá siempre está angustiado. Pero Dios es el que te ayuda con ese proceso. Yo dije, mi hijo va a estar bien, él va a saber, yo ya le enseñé, él ya sabe cómo manejar a Martín en la noche. Les dije, intentémoslo porque Y es algo que tú suele pasar. creías, porque no, eso es difícil de aprenderlo. O sea, Sí, aunque tú me digas a mí, no, es que tienes que hacer esto, y el ejemplo es, una vez que se enfermó, viste, no, esta vez te quedas tú, yo, ¿quién dijo miedo? Yo me quedo. Pues, igual ya era hora, si bien me parece bien que lo digas, que lo pidas, yo lo hago. Eh, Cabe resaltar que no fue iniciativa mía. Sí, no, no fue iniciativa mía, fue usted tú la que me dijo. Grosso error mío. Y cuando me dices, no, quédate, yo, listo, que no miedo, yo me quedo. lo que Me no sabía era trasnochado lo que por menos esperaba. y me he trasnochado por menos y por allá, quién sabe dónde. Nah, eso no pasa nada. Entonces, claro, cuando me fui a quedar con Martín, resulta que Martín no le gustan los sonidos agudos. Y ahí en la sala donde se quedó ese día Martín, En la habitación, en la habitación, perdón, sí, habían otras tres personas. 3 niños más, Y sí. cada uno de sus aparatos sonaba cada como 1 hora y media. Yo hasta le calculé el tiempo. Y prendí esa vaina y Martín empezaba a llorar. Primer problema. Ahora, dormir a Martín, para mí ya yo lo sabía hacer. De Martín yo lo hago mucho y más.
Entonces yo, cuando llegó la hora de dormir, me siento en la silla de la sala, una silla Rimax, que esa vaina no puede dormir nadie. Entonces me lo senté, me lo acosté acá, y claro, y empieza a sonar esa vaina. Se levantaba. Llegó un punto donde yo le dije a la enfermera, mira, es que mi hijo llora por eso, tú me puedes ayudar a estarla silenciando, cada vez que suene tú puedes venir, porque tras de eso se demoraban un montón en llegar, entonces lloraba como 10 minutos, en 10 minutos pues se le quita el sueño a cualquiera. Y bueno, ya la señora como que se cansó de mí, yo era jódala, hasta que la señora como que ya lo último dijo, listo, ya como que me hacía el favor y venía, lo apagaba, aún así, algunas veces no. Listo, lo dormí, lo pasé a la cama. Y resulta que por allá al fondo un niño llorar. Y claro, Martín, pues cuando uno escucha a Martín el chillido de un niño llorando, pues el Martín empieza a moverse. Literal lloraba haciéndole así, duérmase. O sea, primero ya eran como las 1 de la mañana, yo ya aquí cuento de dormir. Y estaba ahí, hágale, me solita el sonido. Que el sonido del pito, entonces corra hacia afuera y diga la enfermera, es que el pito, y devuélvase, y vuelva, enfermeras, que el pito otra vez. Y cuando empezaba el niño a llorar, yo hágale así a Martín, no se me despierte. Y la cereza del pastel, claro, yo me siento ya a tratar de dormir, no llevé cobija, qué frío tan berraco los pies, yo que sufro por eso de los pies del frío, a mí eso no me puede dejar dormir. Como a las 2 de la mañana yo con ese frío tratando de darme calor en los pies, yo dije, joder, chica, se me olvidó la cobija. Cuando llega la enfermera a las 3 de la mañana, yo ahí medio dormí como 30 minutos, y llegó la enfermera, es que vengo a medirle, ¿cómo se llama? Signos. Sí, a tomarle signos. Tomarle signos. Yo bueno, y yo mientras ella le estaba tomando signos a otro niño, yo le destapé la piernita a Martín, les cuadré el bracito para que le tomaran acá la presión arterial y yo, listo, no está despierto, está dormido, señora, tome sus signos. Y esta señora le alza esa pierna así, le pone aquí, le coge el brazo, es que no le está cogiendo y lo mueve hasta que lo despierta. Yo, no, me jodas. ¿Es en serio? O sea, tanto que luché y se lo tenía así limpiecito para que usted tome signos y llega la enfermera y coge eso y le alza el pie así como si se lo fuera a llevar para la casa. Literalmente ahí es otro rollo, los hospitales es otro rollo. Claro, cuando yo salgo el otro día, que no doy más. No, me escribe como a las 5 de la mañana. ¿Dónde vas? Y tú normalmente a mí me escribes a las 7, 8. Yo lo dejo al que duerme. Oye, ¿dónde vas? Ya tengo hambre. Ya les digo porque ya tengo hambre, literal, necesito. No, pero yo sí voy a las 5. A las 5 de la mañana yo ya me estoy bañando para salir. Yo ya sabía. Estoy que me desmayo, por Dios, ayúdeme. Sáquenme de aquí. Sí, es duro, es pesado y creo que ese es otro punto importantísimo y es que como pareja es un trabajo en equipo y es un trabajo que hay que equiparar cargas. Sí. O sea, literalmente tú no puedes dejar que tu esposa trasnoche con tu hijo toda la noche. Si ella está trasnochando y tras de eso trabaja y usted también trabaja, no importa que usted trabaje. Usted trasnochado por cosas más estúpidas. O sea, perdónenme la palabra. Entonces, literalmente, no sé, trasnóchese también, ayude a su esposa, coja al niño y que ella duerma, porque ellas también son ser humano igual que usted. Entonces, claro, cuando vi lo del hospital dije, esto es berraco. Y es la primera vez que lo viví, o la segunda, no me acuerdo bien. No, esa nunca te habías quedado en esa fue muy traumática y creo que pasó una segunda vez, no me acuerdo bien. No. ¿No pasó una segunda? No, ya, la otra vez me dieron de alta. No, pero después no pasó, no me he vuelto a quedar. No, en la noche bueno, Dios quiera no me vuelvo a quedar. Pero literalmente, uy, no, yo te dije a ti, fue la peor noche de mi vida. Sí, no sé, tú antes dormiste, yo nunca duermo. No, Dios mío, eso es horripilante. Entonces yo ahí dije, hay que ponerse, dice por ahí, los pantalones y ayudar. Sí. Ayudar, porque el hecho que usted diga que trabaja no te exime de responsabilidades que... Es que yo, bueno, tú tienes un trabajo y sí, pero la casa, o sea, ya ser ama de casa es agotador. Tener un bebé es agotador, pero tras del hecho súmale que entonces ahora tiene un diagnóstico X que te toca llevar las citas y a terapias, o sea, eso vuelve caótico y muchas veces yo entendí que no había afán en barrer, no había afán en trapear. Yo decía, la casa no le va a pasar nada por un día o por 2 días que no barre, no trapee. No, yo tenía que descansar porque obviamente Martina absorbía muchísima y todo el proceso. Y eso fue también parte del proceso de decir yo también, Daniel, baja, Daniel lave, Daniel trape, Daniel lava el baño, Daniel, etcétera. Y bueno, literalmente es, póngase también la camiseta a la 10 y haga lo que tiene que hacer.
O sea, digamos, un día se enferma tu pareja, o te enfermas, y tú no sabes cocinar, tú no sabes hacer, tú no sabes llevar citas, no sabes a dónde tiene que ser la cita, no sabes qué doctor es, se cae el mundo. Sí, Entonces, así tú trabajes y hagas lo que hagas, y es que voltear a acercarte a tu pareja, a tu hijo y decir, bueno, ¿cuál es el doctor? ¿Cuál es la cita? ¿Qué hay que hacer? Venga, le ayudo a barrer, venga, le ayudo a arreglar, venga, le ayudo, porque es que literalmente ni siquiera le ayudo, venga, le hago, venga, hago, perdón. Es cuestión de ayudar, es cuestión de sí, hacer. sí, porque ahora que recuerdo, yo llegué a un punto, y casi fue en esos 2 años, me tocó casi todo sola, llegué a un punto donde el estrés no lo dejaba salir, sino me lo consumía, literal, el estrés, todo el proceso por el que estábamos pasando, y me lo consumía, o sea, me lo comía, y empecé a tener un tema del brazo, me Sí, salió un hongo del estrés y inconscientemente me rascaba hasta tal punto que me cubrió el brazo, o sea, ya iba de acá a acá claro, el estrés se va evidenciando en el organismo de mucho. diferentes maneras. Si tú no lo sacas, el cuerpo va a tratar de sacarlo. Empecé a hacer cosas que no me daba cuenta y era, por ejemplo, que a veces pasaba 2, 3 días y no me acordaba si me había bañado o no, no me acordaba si había comido o no, o muchas veces se me olvidaban las citas. Hubo un momento donde estaba estudiando, me acuerdo tanto, y tenía la graduación de un diplomado que estaba haciendo Sí. y se me olvidó, o sea, yo fui, pagué el grado y me dice mi esposo como después de unos días y Perdón, me me da dice, risas porque yo estaba tan ilusionado con eso que... Colin, que le digo yo, él me dice, oye, ¿cuándo es el grado? Yo, no, creo que todavía no, cuando miró la invitación fue el viernes pasado, o sea, ese día yo lo vi como terapia y fui, llevé a mi hijo y normal, pero llegas a un punto de esos donde no te das cuenta de las cosas, de lo que haces, y si haces, o sea, es de verdad, es crítico porque si tú no lo expresas y no lo sacas, te va a consumir y cuando menos pienses estás muy mal. Y he escuchado mucho sobre el síndrome del cuidador y esto es uno de los signos del síndrome del cuidador, que estás tan agotado que no te acuerdas de nada, que empiezas a entrar en un momento de ansiedad. Yo empecé a entrar en ansiedad, me empezó a dar vértigo, me empezó a dar, bueno, ya ni me acuerdo por ese proceso, pero es importante que se ayuden el uno al otro, no dejarle la carga al otro, creo. Y es que hay otro punto también que me gustaría tocar, y es que, por ejemplo, uno de los dos tiene que renunciar a lo que está haciendo por cuidar a este niño que viene en camino, que va a necesitar de ti, y uno de los dos va a tener que renunciar a sus sueños y a lo que venía haciendo. En este caso fui yo, y, y, y tal vez te vas a sentir frustrado, vas a sentir ansiedad, depresión, miedo por enfrentarte porque no vas a saber cómo recuperarte, cómo volver a ser la que eres antes. No, ya, olvídate, eso ya fue un antes y un después, y lo que vas a hacer después va a ser nuevo y vas a motivarte y vas a levantarte. Que no va a ser fácil, sí, pero háblenlo con alguien. En caso, nosotros hemos hablado con muchas mamás y papás de este proceso porque pasa mucho, no nos somos los únicos a los que nos ha pasado, pero si se sienten así, hablen con alguien, exprésenlo, díganle, no está bien, o sea, es muy normal. A mí me pasó, yo no sabía cómo volver a ser la misma de antes, cómo volver, y me daba miedo intentar algo, me daba miedo con mi hijo no, pero en mi parte sí. Claro, quedas con ese pensamiento de como ese trauma cuando por ejemplo te accidentas y vas a volver a montarte en el vehículo o en el carro, o sea, te hace pánico de Sí, salir al mundo y ese miedo. sí, Y aquí el rol de uno también es crucial, ujú, porque si bien yo era muy consciente que tú habías dejado a lado tu carrera de ingeniería química que estabas haciendo, era plenamente consciente. Me acuerdo que también yo tuve la iniciativa de ayudarte a licenciatura. ti, perdón, licenciatura en química. Yo también tuve la iniciativa que cuando tú me dijiste quiero estudiar, yo me puse a buscar el instituto donde ibas a estudiar y te dije, ¿te Sí, gusta este, te suena este y te lo pago y vas a estudiar? Porque yo siempre en mi cabeza dije, el día en que yo no esté, Martín tiene que tener una mamá que tenga las herramientas para sostener el hogar, sostener la familia y más allá también tiene que tener una mamá realizada. sí, Y eso ha sido un proceso de los 5 años, 6 años, en donde yo te he apoyado en cada uno de los emprendimientos que tienes, en cada cosa, intención que tienes de estudiar. Y tienes, digamos que yo ya me dedico a Martín Cas, que tienes que estudiar, y yo me estoy con Martín, que sí, la comida de Martín. Entonces aquí me imagino que lo que estás tratando de mostrar es que en pareja
tienes que ayudar a evolucionar a tu pareja. Mucho, o sea, tú ayudas, si se levanta el uno, se levanta el otro, y si tú haces, entonces apoya al otro que también lo haga, porque También hay papás en esa situación, ¿no? Tengo sí, entendido que yo, tú me has hemos contado conocido papás situaciones, o o sea, papá hombre literal que que se asume queda la responsabilidad de donde la mamá mamá, trabaja, incluso escucho también de mamá que abandona el hogar. que Hay papás situaciones, candonan, hay pero situaciones. hay muchos de ustedes tal vez están solitos en este proceso. Agárrense de Dios que Él los va a levantar, los va a sacar. Hemos conocido y vamos a traer a mamás aquí que son cabezas de hogar y han Y mantenido a esperamos sus que hijas. papás también, que por ahí Y tenemos alguien. esperamos también traer a varios papás eh, que sabemos que bueno, están solos, pero tienen a Dios, que Dios lo reconforta a uno y lo levanta y le ayuda y le envía ángeles y cosas para que te ayuden. Entonces, no se desanimen por eso. eh, aún más Dios ayuda, aún más Dios les da. Y he escuchado muchas lindas noticias, Muchas, digamos, de lo que hemos conocido a las personas, siempre le deseamos lo mejor. Y si van a tomar un camino que ya hemos tomado nosotros, le deseamos el doble, el triple, el cuádruple. mucho, Y ha pasado, nos parece espectacular. Y son padres, madres solteras que nos dice berracos. Son unos berracos, berracos, sí. literalmente yo no me veía sin ti. Entonces en situaciones así uno dice berracos porque estuvieron y le tuvieron claro en acercarse a Dios y estar aferrados a Dios y eso les dio una fuerza impresionante Sí, que hacen por cuatro. Entonces nada más que mis respetos para ellos sí, de verdad, son muy y quienes fuertes, muy estén en esta valientes. situación acercarse a Dios, que dado el caso que si por alguna razón no pueden estar en un hogar o su hogar se destruyó y no están en el momento de poderlo reconstruir, inténtenlo reconstruir, intenten luchar por ese hogar porque es vital. Y si ya llegó el momento en el que ven que la situación no se dio para reconstruirlo, no están solos. Como pueden ver, aquí hay dos cuidadores que en todo momento pueden estar disponibles para hablar, para un consejo, para Sí, escuchar. Y tenemos muchos canales para eso. De hecho, tú has ayudado en conversaciones con mamás y demás. Es que ha sido espectacular. Y nada, pues digamos que las situaciones a veces nos llevan a mostrar nuestras mayores capacidades, las peores situaciones. mucho. Y yo no creo mucho en el cuento de que, a ver, a mí no me gusta esa frase que dice que Dios le da sus batallas más Ah, fuertes a sí, los sí, guerreros. es No, pendejada. pues con el La respeto verdad. de los Sí, que, sí, pero no. pero no es algo que yo, digamos, promulgo. Yo creo que Como que ya nos diste muchas Dios te batallas, ama, Dios, ya. Dios te ama, Dios te ama, Dios te cuida, Sí, Dios siempre está contigo. Y cuando las situaciones pasan que son inevitables de que pasen en algunas circunstancias, que pues este mundo es aleatorio y caótico, Dios no te deja solo, Dios te apoya de mil maneras. Entonces, yo creo que lo importante es siempre estar atento a la escucha, escuchar es importante, por eso el tema de el comunicar es cuestión de hablar y escuchar. Estar atento siempre a las señales, estar atento siempre a las personas que te quieren ayudar y el tocar pedirle a Dios puertas, esa creo sabiduría, que tocar puertas, atreverse. dejar Si el a una miedo persona atrás. le da miedo tocar puertas, pues que la otra se le mida y se montan Sí, al bus y le hacen con todo. Entonces yo creo que eso es lo bonito de la pareja, que no es fácil, pero creo que es reconfortante llegar al final y decir, bueno, somos cuatro, Martín, tú, yo y Dios en esta batalla. Y creo que esta historia del cuidador va para allá, ¿no? Para sí, enseñar y mostrar muchas cosas de eso. va para esto. Creo que los siguientes capítulos van a estar emocionantes. Creo que deberían suscribirse. Ah, no, mentira. Sabía que ibas a decir eso. Pero van a estar súper cool. Vamos a traer temas chéveres, nuevos. Vamos a traer personas, ángeles que han estado en nuestras vidas, que nos han ayudado, que nos han motivado, que los hemos tomado como ejemplo también, porque es fundamental tener un ejemplo a seguir, es fundamental verse, proyectarse con tu pareja, verse en cómo quieren, eh, pedirle a Dios cosas, porque a veces decimos, no, no, Dios ya sabe nuestras necesidades. Sí, pero si tú no pides, pues Dios no te va a dar, es como tu hijo. Tú conoces a tu hijo, pero si tu hijo no te pide nada, pues tú... hay cosas que le voy a dar, pero no todas. Lo alimentario, lo básico, alimento, comida y techo, Sí, sí, algo así. exactamente, pero esa es la cuestión de pedir, de pedir guía, de estar con él. Realmente él arregla todo y arregló nuestra vida. Y muchas personas que nos conocen lo saben por todo el proceso que vivimos. Muchos nos conocieron desde que estábamos en quiebra. Y Nos apoyaron tremendamente sí, también. muchos de ellos eh,
no daban un peso Incluso, por nuestra relación realmente. El día que nos casamos, mi familia nos dijo, mi familia nos enteramos. Es que si no daban un peso y dijeron como que nosotros nunca pensamos que tú te fueras a casar con él. O sea, porque realmente no les veíamos un futuro juntos, pero eso es lo bonito que Dios hace, que el mundo puede decir muchas cosas, pero si Dios te tiene a ti con él y es tu pareja, puede pasar miles de cosas, pero ahí van a estar juntos. y Él se lleva toda la gloria, ¿no? Toda, porque Él es el que hace todo esto a propósito. O sea, si Él no hubiera estado, yo no sé dónde estaríamos nosotros. Realmente. De acuerdo. Bueno, pues yo creo que ha sido una charla interesante. Sí, sí. Es lo que queríamos a ustedes contarles hoy, el tema de pareja. Esperamos haberlos ayudado en algo. Sé que son muchos temas que de pronto se nos quedan por fuera y se nos vendrán a la mente más tarde, seguramente mañana. Pero queríamos tocar algunos temas en particular que creemos que son vitales para cuando empieza uno a ser un cuidador, Sí. evitar el síndrome del cuidador, el tema de la comunicación en pareja, no dejar a tu pareja relegada después de tu hijo, el apoyo mutuo, compartir cargas, el dar tus cargas a Dios, etcétera. Y bueno, no quiero despedirme sin antes, por favor, pedirles encarecidamente que se suscriban, nos ayudarían un montón. Tenemos una meta súper clara con este canal y es llegar a muchas familias, a miles de familias, llevarles nuestro testimonio A y decirles que sí se llevarles puede. este mensaje que Dios ha puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones, darlo. Entonces, el suscribirse nos ayudará un montón. Si les gustó, un like también nos caería muy bien. Si tienen dudas, inquietudes, quieren contarnos algo o felicitarnos, un comentario también pueden hacerlo llegar. Y nada, pues les agradezco un montón. No sé, amor, si quieres dejar. Sí, sí, no, sí se puede. Con Dios todo es posible. Y qué mejor, yo me siento muy emocionada de poder estar aquí contándoles a ustedes, porque hace mucho tiempo Dios nos puso este propósito, pero le estábamos como yendo un poquito, pero como que ya nos dijo, no, es que de verdad vayan y hablen de lo que yo he hecho porque esto les va a ayudar a muchos y realmente creemos que es así, creemos que Dios va a restaurar muchas familias, muchos hogares, muchos niños, muchos diagnósticos, muchas cosas porque Él es así, lo ha hecho con nosotros y creemos que también se lo da a los demás y hasta mejor de lo que nos dio a nosotros. Entonces es que ustedes puedan compartir esto, si saben de alguien que lo esté necesitando o que saben que alguna pareja esté pasando por algo mal, compártanlo, escríbanos un mensaje, si están pasando por una situación difícil, está en nuestro Instagram y ahí escríbanos un mensajito que ahí con gusto nosotros vamos a atender, con gusto les vamos a hablar, pues obviamente desde nuestra experiencia y lo que Dios ponga en nuestros corazones para decirles a ustedes, pero realmente esto me llena porque hablo del Dios vivo que tenemos, del Dios que nos cambió, que nos transformó, que nos dio. Hoy en día pues estamos de pasar a no tener trabajo. Él está en una empresa súper grande que obviamente le puso Dios y Dios me ha dado trabajo, me ha dado muchos sueños y metas por cumplir, me ha dado becas, cosas que yo nunca pensé tener, Él no les ha dado y hoy en día estamos económicamente bien, que, que nunca pensamos estarlo, pero es que si es Dios nos arregló todas las áreas de nuestras vidas y nuestro hijo está súper bien también y eso nos alegra un montón. Entonces queremos compartir eso y llevárselo a ustedes para que ustedes también lo tengan porque es posible. Listo, eso es. Entonces, nada, muchas gracias a todos por estar aquí y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Chao. Bye, chao.